Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El programa de esta noche es un programa especial para nosotros acá en Zona Franca. Y lo es porque es un programa sobre un fallo judicial que obliga a Claro y a Movistar a pagar al gobierno, al Mintic, una de las sumas más altas en la historia de Colombia, 4.8 billones de pesos. Esto es mucha plata. Es más o menos el 60% de lo que va a recoger el gobierno por la reforma tributaria este año o por la venta de Isagen el año pasado. Es mucha plata. Y entonces este programa es especial porque hoy vamos a hablar de los intereses económicos de Claro, la empresa que es dueña de este canal, del canal Red Más, la empresa a través de la cual está contratado el equipo de Zona Franca y estoy contratado yo. Y eso supone obviamente unos conflictos de interés que es bueno dejar claros desde el principio, como lo estoy haciendo ahora. Supone además, ya en una nota más personal, que este es un programa que probablemente estén viendo los directivos de Claro. Hola Gabriel, Juan Carlos, y aunque no creo, solo por si acaso, cordial saludo, ingeniero Slim. Con eso chuleado, este también es un programa importante para todos ustedes, porque todos ustedes que nos están viendo, según los datos disponibles, tienen al menos un teléfono celular. De hecho, en Colombia hay más abonados a la telefonía móvil que personas, más de 10 millones de personas más. Y aunque uno quiera pensar que el fallo millonario contra Claro y contra Movistar es un problema de Claro y de Movistar, que son empresas que tienen mucha plata, porque son los dos operadores más grandes de Colombia, que tienen más del 70% de los abonados del país, la realidad es que este es un fallo que puede tener consecuencias importantes sobre los usuarios de estas dos compañías y también sobre el sector de las telecomunicaciones en Colombia en general. Y entonces en este programa veremos por qué y cuáles podrían ser esas consecuencias. El fallo, además, calificado como la decisión judicial del año en el mundo de los negocios por la revista Dinero, pone sobre el tapete varios temas claves por estos días en Colombia, como la estabilidad jurídica para empresas privadas y la confianza que las instituciones colombianas, que el gobierno colombiano inspira para los privados, extranjeros, nacionales y multinacionales, que quieren obviamente invertir plata en Colombia para ganar plata, por supuesto, pero también para desarrollar la tecnología y para desarrollar los servicios que se le ofrecen a los colombianos. En últimas, este caso pone de presente los matices fascinantes que hay entre las decisiones judiciales, entre el cumplimiento de la letra de la ley y la política empresarial. Porque es que nadie, francamente, va a creer, por ejemplo, que una empresa como Claro o Movistar va a seguir invirtiendo al mismo ritmo para ofrecer nueva tecnología a los colombianos, luego de tener que pagar una suma que equivale a 2 o 3 veces la utilidad total que obtiene esa compañía en un año. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar sobre este complicado fallo y sobre todo para tratar de explicar cómo este fallo puede afectar a los usuarios, qué consecuencias puede tener para el país, nos acompaña esta noche Nancy Patricia Gutiérrez, es presidenta de Asomóvil, el gremio de las empresas de teléfonos móviles en Colombia. ¿Qué tal, Nancy Patricia? Buenas noches, muy bien. ¿Bien? Noches, sí. Duro el fallo, ¿o no? Muy bien, aquí pendiente de estos temas tan importantes, no solamente para la industria, sino para el país. Y Aurelio Suárez es ingeniero convertido en economista, de alguna forma, analista político del Polo Democrático, panelista también de Blue Radio, un hombre siempre muy dateado. ¿Qué tal, Aurelio? Daniel, muy buenas noches para usted, para los televidentes de Zona Franca y por supuesto para la doctora Nancy Patricia. Y creo que aquí va a haber dos caras de cómo se ve este fallo, que para que podamos entenderlo hay que hacer un poquito de historia y creo que eso es importante para lograr darse cuenta de lo que está en juego luego de que este tribunal de arbitramiento impusiera una... ¿Cómo se le dice a esto? No es una multa, Nancy Patricia, es una reversión de activos, pero sí. ¿Cómo se entiende? Es una decisión que efectivamente tomó la decisión de las empresas deben devolver unos activos y generaron un valor aproximado a los activos. Y para que entendamos un poco la magnitud de lo que estamos hablando, de qué tienen Claro y Movistar en el mercado de los móviles en Colombia, este es un poco el mapa de los abonados por proveedor en este país, según las cifras del Mintic.
durante el primer trimestre del 2017, perdón. Entonces, ahí ustedes se fijan, son cerca de 59 millones de abonados a telefonía celular en Colombia, y ahí los estamos partiendo, son 9 operadores, los estamos partiendo. Lo que es azul son personas que están en planes prepago, y lo que es en verde en planes pospago, y como pueden ver, Claro y Movistar tienen la mayoría del mercado. Aurelio, usted ahí me estaba haciendo unas caritas. No, sí, simplemente anotar que Colombia es tal vez el país de América Latina con mayor porcentaje de usuarios en prepago. ¿Sí? Estamos hablando de un 75%, sobre todo hablando de los dos operadores principales que son Claro y Movistar. Lo cual señala después de antemano que es un mercado de gente realmente con ingresos muy disponibles, pongámoslo de esa mejor manera, para este tipo de comunicaciones. Con frecuencia digo que la frase que más se pronuncia en Colombia por teléfono es ¿tiene minutos? ¿Sí? Para que me devuelva la llamada. Sí, porque ya no, y ahora tiene datos. Sí, y ahora tiene datos, sí. Y además con la reforma tributaria que le puso 23% de impuesto, 19% de IVA a datos, sí, y a voz, y 4% de impuesto al consumo, pues sí que se volvió más caro. Y algo que usted anotaba, ¿no? 59 millones de celulares, sin embargo yo entiendo que... De abonados, sí, entonces ese es hay algunos que han sido ya prácticamente, como se dice, dados de baja, digámoslo de una manera, porque no están registrados realmente como activos, y entiendo que pueden ser del orden de 50 millones, un poquito menos, realmente el número de celulares activos. Claro, cuando se habla de abonados, ¿qué se quiere decir, Nancy, Patricia? Sí, las líneas activas que hay en el país, definitivamente la penetración de telefonía en Colombia está por encima del 120%. Sin embargo, indiscutiblemente hay personas que tienen 2 líneas, y ahora con una serie de medidas se han bloqueado cerca de 7 millones de abonados. Pero indiscutiblemente la tasa de penetración de telefonía móvil en Colombia es bastante alta, cerca del 98% frente a la población del país. Y entonces, en telefonía, ¿no? Sí. Porque otra cosa es el manejo de datos e sí, internet. Es otra cosa. Volvamos a esta gráfica de abonados por proveedor, que creo que es clave entender que esta es una decisión que afecta a la mayoría de los usuarios del país. Y en este caso... son más del 70% de las personas que tienen un plan de celular, bien sea un plan prepago, un plan pospago. Entonces, Claro tiene el 49% de los abonados en Colombia, Movistar tiene el 23%, luego lo sigue Tigo con 18%, y de ahí para abajo hay unos nuevos actores más pequeños, como Virgin Mobile, como El Éxito, que solo tiene planes prepago, Avantel, la ETB, UF Móvil y UNE EPM. Esos tienen solamente usuarios en prepago. Como les decía, son 72% de los usuarios en Colombia que tienen o están abonados a una de estas dos compañías, y este fallo, le repito, de 4.7, 4.8 billones de pesos, que equivale a cerca del 60% de la reforma tributaria, impactaría de la siguiente forma a estas compañías. ¿Me permite complementar algo? Sí, señor. Porque vamos a hablar de leyes, y vamos a hablar de cortes, y vamos a hablar de plata también, ¿no? Sí. Entonces es bueno señalar que no solamente tienen el 72% los abonados, sino también reciben el 75% de los ingresos, claro, que entran al sistema por vía, claro, de telefonía móvil o de telefonía celular. Incluso con eso, Aurelio, para que ustedes se den cuenta, pues la gente dice, las compañías son multinacionales, tienen mucha plata. Lo que implicaría esto en sus finanzas, el pago, lo que implicará el pago de este fallo, del dinero de este fallo. Entonces, en el caso de Movistar, que tiene unos ingresos operacionales, a Movistar le toca pagar 1.6 billones de pesos. Eso es el 33% de sus ingresos operacionales del año pasado, según lo traía la revista Semana, sí, en su lista de las 100 empresas más grandes de Colombia. Los ingresos operacionales es toda la plata que le entra a una compañía por prestar los servicios para los cuales está diseñada. De Movistar, en este caso, Movistar, que es importante decir, está conformada en un 30 y pico % por el Estado, ¿no? 4.9 billones de pesos, y
Las utilidades netas de Movistar el año pasado fueron negativas, perdió 0.3 billones, ahí lo aproximamos a billones para que se pudiera... Porque hay algo que vale la pena. Fue una industria que durante 10 años seguidos creció por encima del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, en los 2 últimos años ha presentado tasas negativas de crecimiento. En los últimos 18 meses estuvo en menos 1,8%, es decir, la situación se ha vuelto crítica y esta es una industria que trae muchos beneficios para el país, no solamente los temas de conectividad, sino los temas de inversión, de contribuciones. El Estado colombiano tiene un fondo donde se perciben todas las contribuciones por el uso de espectro, por el uso de infraestructura, por los aportes del negocio como tal, y además de ello, pues también genera inversión en todo el territorio colombiano y empleo, que es otra de las afectaciones. Y espérese, voy aclaro, porque también genera utilidades, evidentemente, sobre todo en el caso de Movistar le fue muy mal el año pasado, aclaro, no le fue tan bien como en el año 2015, pero le fue mejor que a Movistar definitivamente. Entonces el fallo obliga a pagar, aclaro, 3.1 billones de pesos. Esto es el 38% de lo que le entra a la compañía en todo un año. Es un golpe grande. Los ingresos operacionales declarado el año 2016 fueron de 8,1 billones de pesos y las utilidades netas fueron de 800.000 millones de pesos. Ahí de nuevo lo pongo en billones para que veamos que lo que tiene que pagar por el fallo, por esta reversión de activos, ahorita hablamos de lo que es varias veces la utilidad que obtuvo el año pasado en Colombia. Sí, pero a mí me parece que es importante aclarar una cosa, lo decía la doctora Nancy Patricia. Estas compañías, pues estas 2 compañías que tienen fundamentalmente, dijimos, 3 de cada 4 celulares en el mercado, han estado teniendo utilidades, digamos, en el año 2014 tuvieron utilidades netas, ya descontando costos, en el caso de Claro de 1.447.000 millones y en el caso de Movistar, que Movistar, recordemos que también el 66% es de la española Telefónica, la que patrocina Nairo, ¿sí? 687.000 millones de pesos. Y nos dice la doctora, ha venido cayendo por una cosa, no porque el servicio sea más barato, no, es porque la situación económica del país ha llevado a que estas compañías tengan menos ingresos. Y permítame, Daniel, decirle esto. Mire que en el año 2014, Claro tuvo casi 9 billones de pesos de ingresos. En el año 2016 tuvo 8 billones de pesos. Telefónica tuvo en el año 2014 4,6 billones de pesos y realmente su ingreso se ha mantenido en precios constantes más o menos igual. Entonces, aquí también ha habido, de alguna manera, una reducción del consumo porque no han caído los precios. Se han caído. Sí, pero muy levemente. No, han caído significativamente. De hecho, los precios de las tarifas de voz y de datos son las más baratas de América Latina. Comparadas pues con los demás países, Colombia es aceptable. Lo que pasa es que la gente no tiene con qué comprar, no tiene con qué, en la medida en que se ha empobrecido el pueblo colombiano, pues obviamente que no hay cómo hacer. El consumo. Y además ha venido cambiando el mercado, ¿no? Porque antes todos utilizábamos lo que es voz y hoy en día los minutos pues ya casi no se usan, viene creciendo el mercado de datos, sin embargo, la penetración de Internet móvil, por ejemplo, está por debajo del 50%. Y justamente es la población menos favorecida, los estratos más bajos, los que no tienen el acceso al Internet, tristemente, porque uno de los temas que deberíamos buscar es que precisamente en Colombia el 100% de la población tenga acceso al Internet. Creo que viene un tema clave que es cómo han cambiado los ingresos entre datos y voz y cómo los datos se van volviendo cada vez más importantes y cómo la inversión para hacer los datos más eficientes sigue siendo, es decir, no es baja, pero sigue necesitando mucha más inversión para lograr una gran cobertura. Sí, la parte del Internet móvil es una parte que yo diría tiene que ver mucho con el consumo del hogar, con el consumo de la persona, con el consumo personal. Pero también es deplorable, y a mí me parece esto más preocupante todavía, que en Colombia no haya habido una política real de comunicaciones para el aumento del Internet fijo, del Internet básico, de telefonía básica. Porque cuando usted habla de empresas, cuando habla de academia, cuando habla de ciencia, cuando habla de desarrollos tecnológicos,
el Internet de franja, de banda ancha fijo, es determinante. Es decir, usted está hablando de la diferencia, la proporción entre Internet móvil, que es Claro. como tener un módem pegado a 4G y Correcto. tener Internet así en la casa, Claro. a banda ancha. Le cuento una cosa, los países más avanzados económica y tecnológicamente en el mundo tienen una proporción muy importante de Internet de banda ancha, de fijo, de banda Por ancha eso, fija. pero fíjese que coincidimos con el doctor Aurelio en dos temas. En primer lugar, que se requiere una política estatal del sector de Totalmente de telecomunicaciones. acuerdo, Y en eso totalmente estamos de acuerdo, eso es lo que desde Asomóvil hemos venido diciendo. Se requiere un diálogo permanente y una construcción de política, unas reglas de juego claras, Sí. donde los inversionistas del sector privado sepan claramente, bueno, en Colombia hay estabilidad jurídica, hay posibilidades de hacer inversiones, obviamente de obtener unas utilidades, y a la sociedad como tal, ¿qué le conviene? Lograr tener unas telecomunicaciones óptimas, de velocidad, de calidad, Sí, que haya sí, una pero, cobertura total. bueno, Y el segundo tema, permíteme con el doctor Aurelio, es lo siguiente. Los estratos 5 y 6 tienen una penetración por encima del 80%, en lo que es el Internet Penetración. fijo. En Internet fijo, que estamos de acuerdo, es el Internet de mayor productividad. Mientras que el estrato 2 apenas tiene por fuera más de 2 millones de usuarios y el estrato 1 más de 2.300.000 usuarios. Ahí es donde se requiere una política para que toda la gente tenga De hecho, acceso. cerca del 20% del Internet hoy en Colombia es Internet móvil, Claro. que es una cifra impresionante y sobre todo cambia el juego porque el Internet móvil lo proveen las compañías de Claro, celular. es que- Todas. Es No, que no. yo pienso esto, con todo el respeto, cuando yo me refiero a que haya una política, es que el gobierno colombiano no ha dicho cuál es su objetivo en materia de comunicaciones. Y simplemente, creo yo, el modelo de telecomunicaciones que hay hoy en Sí. Colombia vigente es un modelo adecuado, habría que discutirlo si direccionado o no, pero adecuado es a los principales jugadores privados del mercado, a que no haya una política estatal. Por eso yo cuando digo que hace falta una política, me refiero fundamentalmente a esto, en cuanto a lo de las reglas del juego y esto, pues ya, doctora, tendremos tiempo de hablar más y usted adelante me de da eso. pie. Yo voy a hacer una historia muy rápida de lo que ha sido esta controversia. Creo que no es un debate jurídico, sino las consecuencias que tiene este fallo judicial, lo que vamos a discutir hoy, pero sí es importante entender de dónde viene este fallo que implica unos costos astronómicos. Entonces, hay que remontarse al año de 1994. Y entonces fue cuando se firmaron los contratos originales, que eran 6 contratos originales de telefonía celular, los primeros contratos de telefonía celular, que luego se consolidaron en 2 compañías que son hoy Claro y Movistar. En esa época, sí, que en esa época eran Celumóvil y Belsouth, ¿no? Y Belsouth, sí señor. Y en esos contratos originales las compañías aceptaron pagar una reversión de activos. Y ahorita hablamos de qué es eso, que incluía las frecuencias radioeléctricas y la infraestructura. Entonces, El espectro. El espectro. ¿Qué es el una reversión de electromagnético. activos? ¿Qué es, Nancy Patricia? Sí, básicamente las normas estaban orientadas al tema de la infraestructura. ¿Qué infraestructura? Pues las torres que se necesitan, las antenas de retransmisión de la señal celular, pero también efectivamente el espectro, que es como la autopista por donde viajan las comunicaciones y obviamente tienen un costo las dos de manera independiente. Pero yo no entiende, a ver, usted tiene que devolver el espectro pues porque no se lo puede llevar, uno entiende la reversión de activos en cuanto al espectro, ¿no? Usted tiene un permiso, pero las están antenas. Las dos figuras, lo que es la inversión en infraestructura, las antenas con las cuales se pasa la señal por todas las ciudades, por todas las zonas rurales para que haya señal celular o señal móvil. Y de otro lado, lo que es el espectro también, que tiene un costo, se entrega por un término definido, que en el caso colombiano es de 10 años, por cierto, bastante corto, pues para proyectar unas inversiones de mediano y largo plazo. Y después se aplazó otros 10 años, es decir, prorrogó por 10 años prorrogó más. otros 10 años. Luego pero yo quisiera anotar una cosa que creo por que es el centro del debate. Aurelio. Cuando se firman los contratos de estas compañías, primero la prórroga de 10 años, primero los 10 años y después la prórroga. Sí. Aclaremos un poco cómo interpreto yo por qué hubo una prórroga. La prórroga la hubo porque evidentemente hubo cambio de dueños, tanto de Concel como de Celumóvil, Belsouth, todo esto. Y bueno, el gobierno consideró, creo yo, en su momento, que las personas personas jurídicas que habían llegado entonces, pues podrían tener derecho a una
prórroga del contrato, digamos, para poder amortiguar, y yo pienso que eso puede resultar ser válido. Pero yo quiero leer la cláusula 33 de los contratos. Que es la cláusula donde se establece cuál es la reversión de activos. De la reversión. En los contratos de explotación, bueno, voy a llamar directamente, cláusula 33, reversión. Al finalizar el término de concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasan a ser propiedad de la Nación, Ministerio de Comunicaciones, sin que por ello éste deba efectuar compensación alguna. Eso fue lo que se firmó en el año 1994. Y eso fue lo que compraron Comcel y Movistar. Eso lo compraron cuando ese contrato, cuando compraron el contrato, cuando les cedieron el contrato los contratistas originales, ellos aceptaron esa cláusula en el contrato. Luego vienen dos momentos en el Congreso colombiano, dos momentos distintos con casi 10 años de separación, 1998 y el 2009, que son importantes por lo siguiente, porque el Congreso hace dos leyes posteriores y ahí los legisladores establecieron que las compañías solo debían revertir las frecuencias radioeléctricas. Entonces, en la ley un poco se cambian las reglas iniciales. Samuel Moreno, ¿no? No sabía. ¿Le cuento? El ponente de eso fue Samuel Moreno, sí, señor. No, le dejo ese dato. Pero se le anota a Aurelio traer a Samuel Moreno. No, simplemente le doy ese dato. Pero me obliga a mí a decir que Samuel Moreno es de su partido, era de su partido. No me diga que lo sorprendió gratamente o qué. No, le dejo simplemente el dato. El ponente de ese proyecto es Samuel Moreno Rojas. Y entonces, espérese, termino la historia. Después llegamos al año 2013, cuando estaba en la Contraloría Sandra Morelli. Y Sandra Morelli dice, no señor, esas leyes. Entonces, en el 2013 la Contralora Sandra Morelli demandó las leyes del 98 y del 2009 y la Corte las declaró exequibles. Dijo que esas leyes eran constitucionales, pero aclaró que las compañías sí debían respetar el contrato original de 1994, es decir, hacer la reversión de activos. Y terminemos esta historia antes de irnos a comerciales. Entonces llega el fallo del Tribunal de Arbitramiento. En el 2016, el ministro del MINTIC, del Ministerio de las Telecomunicaciones y la Información, David Luna, pidió conformar un tribunal de arbitramiento para definir entonces el tema, si se debían o no devolver esos activos. Y el Tribunal de Arbitramiento, el pasado 25 de julio, falló en última instancia, apoyando la decisión de la Corte Constitucional y tasando el monto de la reversión de activos en 4.7 billones de pesos que se le deben pagar al Ministerio de las Telecomunicaciones en un plazo de 15 días hábiles. Ahora, cualquier persona tiene la óptica del sector privado y sabe que un fallo de estos, independientemente, como lo decía Daniel al comienzo, más allá del debate jurídico, es que un fallo de estos sí lleva un mensaje al inversionista extranjero que dice, vamos a llegar a Colombia a invertir en cualquier sector de la economía. ¿Cuál es que se cambiaron las reglas de juego, que se cambiaron las condiciones durante todo este tiempo? Además es que en el sector de tecnología las inversiones son cuantiosas. Todas son en dólares, cuantificadas en dólares, pero además la tecnología con la rapidez con que cambia, todo termina siendo obsoleto muy rápido. Y para allá vamos, y como yo decía, ya me tengo que ir a la pausa, Aurelio, pero era como turnito, ¿no? Cuando usted arranca pero entonces yo decía al principio que aquí esto no es solo un debate legal, sino es un debate sobre cómo las leyes y la política empresarial tienen unos grises en la mitad, y eso es lo que discutiremos cuando volvemos. No me parece tanto, pero no lo hablamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:32 de la noche y entonces acabamos de ver un poco de la historia de cómo se llegó un turnito pedido, ¿no? a este fallo y usted tenía un turno para comentar acerca de... No, más que para comentar, para leer el fallo de la Corte Constitucional, que es el Tribunal Judicial de máxima instancia en este país. Dice así, 3 renglones, le leo, me disculpa, puede tratar de ser muy rápido. Dice, la Corte precisa que quienes celebraron contratos de concesión antes de la entrada en vigor de la ley acusada, se refiere tanto a la ley 422 del 98 como a la 1341 del 2009, no pueden alegar ahora que obligarlos a entregar los bienes supondría un detrimento injusto de sus intereses, porque en su momento, cuando los suscribieron, tuvieron oportunidad de incluir en sus estudios financieros
la amortización de los bienes usados en la concesión, como ya lo señaló otra sentencia anterior, la C-300 del año 12. Perfecto. 2012. Y entonces no estamos puede en haber esto y el fallo de arbitramiento es última instancia aquí en Colombia. Tanto Claro como Movistar han sugerido que van a buscar otras opciones por fuera del país. Pero mientras tanto, entonces, mañana va a haber algo importante. Mañana puede haber más información acerca de este fallo y sobre todo de un tema clave que entiendo le interesa mucho a las dos empresas, es cómo van a pagar, porque lo que dice el fallo inicial son 15 días hábiles. Eso a mí me dio el 16 de agosto, uno para bajarse de 3 billones de pesos en 15 días hábiles, me imagino que eso descuadra cualquier caja. ¿Qué se puede hacer ahí? A ver, nosotros en Asomóvil, mucho más allá de lo que es la circunstancia jurídica, los alegatos de cada empresa, las opciones que tengan de ir a la justicia internacional, analizamos los efectos que tiene para el país, en dos sentidos, para la economía del país. Por ejemplo, nuevamente el sector de telecomunicaciones con esa tasa de crecimiento negativa en los últimos 2 años, pues ha tenido también una tasa negativa sobre el empleo. El último trimestre del año pasado tuvo un decrecimiento del 2.7%, es decir, que salió mucha gente del sector. Y en el primer trimestre de este año también una tasa negativa del 2.2% en empleo. Han tenido que reducir las nóminas. Y este tema del fallo del tribunal no es el único. Hace meses atrás, por ejemplo, se tomó la determinación sobre Tigo Une, que debía devolver un espectro que habían comprado porque con la fusión se pasaron del tope de espectro. Esto también perjudicó a la empresa Tigo Une. Entonces son muchas circunstancias que se han venido dando y por eso le hemos dicho al ministerio, hagamos una mesa de concertación y diálogo porque lo que falta de aquí en adelante es mucho. Ya miramos, crecer más del 50% en internet móvil, crecer en internet fijo, pero también en Colombia apenas estamos buscando cobertura de 4G, mientras que en el resto del mundo se está hablando de 5G. Hablamos de economía digital, ¿y eso qué requiere? Inversiones, grandes inversiones, tasadas en dólares, razón por la cual pues necesitamos que el inversionista sepa que hay posibilidades de mantener estabilidad jurídica. Plan de pagos, ¿usted cree que aquí debería haber una mayor, digamos, flexibilidad de Aurelio? Sí, yo tengo aquí el fallo también del tribunal, que es técnicamente lo que llama una condena. Pero ese es el resumen, porque sí, es el... No, es la parte resolutiva, no, sí. Las son 257 sí. páginas, correcto. Sí, pero pues traje nomás la parte resolutiva, la próxima vez le traigo el fallo completo si quiere. No, pero no me lo vaya a leer todo, se lo voy a leer, Aurelio, por favor. Pero creo que queda una condena a Claro, para que la gente lo tenga claro, como ser en este momento, de 3.155.000.000.000 y la otra 1.650.000.000.000 para Telefónica Movistar. No le voy a leer. Yo creo que, claro, por supuesto, tiene que haber un plan de pagos. Es imposible que unas empresas que aquí tenemos, yo tengo los estados financieros. Es como si usted le dicen, si usted se gana 100 millones de pesos al año, le están pidiendo que pague en 15 días más o menos 30 millones de pesos. Pero aquí hay una cosa que es interesante. Yo estoy mirando la evolución de los activos de Claro, desde el año 2014 al año 2016, y lo mismo los de Movistar. Y la verdad es que esos activos vienen en crecimiento. Pero miró las inversiones. Sí, pero yo le digo una cosa, doctora, esos activos estaban registrados contablemente, estos que tenían que devolver, y los usuarios habían pagado en la tarifa fijada por ustedes estos activos. Luego los activos estaban ahí metidos. Pero doctor Aurelio, no nos digamos mentiras. Uno era el escenario de la infraestructura de telecomunicaciones en el año 94, otra es en el año 2017, y las inversiones del sector han estado por encima de los 2 billones de pesos en infraestructura anualmente. Es decir, que hemos hecho país en realidad. El sector de telecomunicaciones en Colombia es muy importante, reitero, durante 10 años creció por encima del Producto Interno Bruto, aportó al empleo en Colombia, aportó al crecimiento económico del país. Ahora hay un freno como lo tiene toda la economía, pero estas decisiones agravan la situación de la industria y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Fíjese, doctora, sobre todo para lo que falta. Insisto, esos activos ya estaban incluidos en los balances y ya los habían pagado los usuarios.
Sin duda que es así. Pero es que el panorama es diferente, la inversión ha sido... ¿Dónde está la cuenta contenciosa? Absolutamente. Contablemente, de manera técnica, usted debe ir colocado, bueno, amortizando para tener la plata. No hicieron esa provisión, que es lo que les dice de alguna manera la Corte Constitucional. Claro, porque lo que ellos dicen... ¿Por qué no hicieron la provisión financiera? Claro, pero desde el 98 ellos les están diciendo esos activos ya no los tienen que devolver. Pero aquí yo me estoy devolviendo donde no me quiero devolver, quiero irme para adelante y en las consecuencias que esto podría tener. Y entonces quiero que veamos, por ejemplo, el comparativo de América Latina de penetración de tecnología de cuarta generación en el mercado móvil. Es el siguiente. Y como ustedes pueden ver ahí, Colombia está por debajo del promedio de América Latina, ¿no? Eso quiere decir que hay una penetración de apenas el 18.7%, 21% es México. En Colombia, de tecnología de cuarta generación, esto es la tecnología que permite mayores velocidades de descarga de datos a través de la tecnología celular. ¿Una nota de ese cuadro? Sí, señor. Uruguay es el más alto, ¿no? Sí, señor. Porque es estatal el sector. Ajá. En Uruguay las telecomunicaciones son estatales. También es un país con un poder adquisitivo mucho más alto que el de Colombia. Pero las telecomunicaciones son estatales. Es tal vez el único país de América Latina donde son estatales. ¿Se imaginan? Le hago esa nota. Es que aquí ha habido una espérese, cosa. pero esa nota hecha, Aurelio, lo que sí queda claro es que en Colombia hay todavía una cantidad de camino por recorrer para poder proveer un servicio de telefonía celular o de datos por telefonía celular. Yo recordaba hace unos días que me preguntaba tal vez alguien en radio, y es, cuando yo estaba pequeña era una batalla en los pueblos, porque yo soy de la provincia cundinamarquesa. Es de Girardot, ¿no? Usted es de Girardot. Pero la batalla de la gente... sobre el río Magdalena, tampoco lo ponga pero tan... la batalla de la gente para conseguir una línea telefónica. Claro. Y pues obviamente, bueno, ya tengo mis años, no tan viejita tampoco, pero ha evolucionado mucho. Y Colombia no se ha quedado atrás, y esto ha sido gracias a la inversión. Hoy en día que he tenido la óptica de estar en el sector privado, sí, veo también el sufrimiento de los directores de las empresas, de los gerentes, de los presidentes, para que atraiga la inversión a Colombia, y esa es una de las Para los que no lo recuerdan, Nancy Patricia Gutiérrez era senadora de la República del Partido Cambio Radical. Y fue candidata a la gobernación de Cundinamarca. También, sí, hace poco. Pero hay algo que yo quisiera, y en ese sentido yo creo que podemos tener alguna coincidencia en esto. Aquí, ¿qué ha sido lo más grave de todo? O sea, esta es la consecuencia ¿de qué? Esta es la consecuencia de un Estado que le dejó el crecimiento del sector a unos agentes privados. Claro. ¿Sí? Aquí no, el Estado no invirtió. Entonces, cuando usted dice, no, es que tenemos conectado en conexión móvil, y cuando usted ve quién ha hecho las inversiones, y en eso usted tiene razón, pues la ha hecho Tigo, lo ha hecho Movistar, lo ha hecho Claro, y el Estado no ha hecho nada, y le dejó la política. Y esa era su política de desarrollo en telecomunicaciones. El sector no, privado era concesional. Le ha hecho grandes aportes al Estado a través de justamente de las cargas que tiene por el hecho uso de espectro. Las inversiones tampoco son tan generosas, si me perdona que sea ahí un poquito irrespetuoso, pero mire que, es decir, en Colombia hay una queja permanente de los usuarios sobre el buen servicio, entre otras cosas, porque en el mundo más o menos el promedio de usuarios por antena es de 3.000 usuarios. En Colombia está entre 5.500 y 6.000 usuarios por antena, y por eso sí se le cae. Doctor Aurelio, ustedes supieran, y Daniel, las dificultades de las empresas para poder instalar antenas. Por ejemplo, Bogotá. Sí. En Bogotá se prohíbe instalar antenas en el espacio público, solamente en terrazas de edificios. Esto ha sido una batalla en todas las ciudades, en los municipios, o sea, sí se ha logrado, realmente las empresas han logrado saltar por encima de muchas dificultades, hacer inversiones, garantizar prestación del servicio. Tenemos 120% de penetración de telefonía en Colombia. O sea que, espérese, Aurelio, porque me quedan varias pausas, aquí todavía hay mucha tela por cortar. ¿Cómo llegar de una penetración de menos de 20% a la del 70 y pico que tiene Uruguay? ¿Qué impacto tiene este fallo sobre ese propósito? Lo conversamos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9 de la noche y 46 minutos. Estamos en directo desde Bogotá, hablando sobre cómo afecta a los usuarios de teléfonos móviles este fallo de un tribunal de arbitramiento contra los dos jugadores principales del mercado de los móviles en Colombia, Claro y Movistar. Salimos hoy a la calle, como lo solemos hacer en este programa, a preguntarle a los usuarios qué piensan acerca de esta multa. Prácticamente nadie sabía que había ocurrido. ¿Y qué piensan acerca de los operadores? Esto es Zona Franca en la calle.
¿Usted sabe acerca de la multa que le impuso el Estado a Claro? ¿Ha oído acerca de ese tema? No, pues yo sé que el Estado en este momento, pues obviamente sí le ha colocado multas con esto del código de la policía y así a diferentes empresas. No, no, señor. Sí, había escuchado algo, pero no conozco bien acerca de... Sí, pero no estoy informada acerca del motivo por el cual lo hicieron. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es una cosa, que el Estado multa a los operadores, pero el dinero jamás regresa a las personas que son los que han pagado los abusos de los operadores. Ellos siempre hacen lo que quieren, se aprovechan de las personas con sus cláusulas de permanencia, con todos los cobros que le hacen, pues alguien tiene que ponerle paro, tate quieto al tema. No he sabido, hasta el momento no me he enterado. ¿Será que el Estado juega limpio con los privados? ¿Será que hay seguridad jurídica para los privados en este país? Hermano, no me ponga contra la espada y la pared, porque yo pienso lo mismo que usted piensa, hermano, no lo hay. ¿Será que los privados juegan limpio con los colombianos? Está bien que los multen, pero el contrato con Claro era que ellos debían devolver la tecnología que habían desarrollado en un momento dado del contrato. Aquí en Colombia, pues desafortunadamente las empresas son las que mandan y usted sabe que el que tiene plata, como dicen vulgarmente, marranea. No nos apegamos a la ley, no hacemos lo correcto, sino que buscamos las oportunidades y las tomamos. El Estado no, nunca ha sido correcto, el Estado nunca. ¿Y usted cómo le va con Claro, justamente? Han sido perversos. Siempre he tenido problemas de todo tipo. A mí ha ido muy bien. Yo llevo con Claro hace aproximadamente, como unos 12 años. Chévere, buen servicio, me gusta mucho. Estoy con Movistar. Y bueno, ¿y cómo le va con Movistar? Bien, este momento bien. Tuve servicio de Claro, pero... ¿Cómo le fue? Más o menos. Tiene demasiados usuarios y no los puede atender bien, es como Transmilenio. Con la cámara de Francisco Ruiz, porque si me echan no me voy solo, esto fue Zona Franca en la calle. Ay, nos vamos juntos, Oscar. Hay de todo. Obviamente es que poner a la gente a escoger entre la eficiencia del Estado y los operadores móviles, ¿qué pasa ahí, Nancy Patricia? No, pues volvemos a lo mismo, es que en la prestación de un servicio donde hay 59 millones de usuarios, obviamente tener a todo el mundo al 100% contento no es fácil, pero ahora que he aprendido a conocer el mundo de las empresas de telecomunicaciones, obviamente que para ellas es muy importante tener a los usuarios contentos, prestar un buen servicio, evitarse las multas, pero cuando estas circunstancias se dan, pues hay que mirarlo en todo en conjunto. ¿Qué se hace para garantizar en el futuro que haya velocidad, calidad, cobertura total, buena prestación del servicio? ¿Esto, Aurelio, usted prevé que va a afectar a los usuarios finales? A mí me parece que sería muy injusto y desobedecería el fallo de la Corte. Por eso se lo leí, porque la Corte dice, ustedes deberían haber hecho las previsiones. Hay que buscar en los balances de los operadores si ellos tienen las cuentas de contingencia para ir abonando allí la reversión. Si no, me parece que la gente no puede pagar lo que no se hizo con previsión suficiente. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, conclusiones acerca de cómo va a terminar siendo su servicio de celular luego de este fallo, cómo van a poder afrontar los nuevos retos en tecnología que hay hacia el futuro en las compañías móviles en Colombia, después de comerciales. Faltan 7 minutos para las 10 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Hablemos un poquito de lo que viene. Es decir, hace más o menos 5 años está el 4G, me decía usted ahorita en el corte de comerciales, uno ya no se imagina los tiempos de antes cuando lo único que se podía hacer con un celular era mandar un mensaje de texto. El futuro me imagino que está encima de nosotros y para ese futuro se necesita una inversión grande. ¿Cómo se ve ese futuro de inversión en este contexto? Sí, claro, de hecho viene hablándose de economía digital, que tiene que ver con la digitalización de las cosas de casa, del día a día, bueno, cantidad de desarrollos tecnológicos que requieren una mayor infraestructura. Por ejemplo, ahorita el Mintic estaba hablando de sacar nuevamente a licitación una franja nueva de espectro. 700. Sí, señora. Exactamente. Y ahí se requiere una inversión muy importante de parte de los operadores. En la medida en que haya restricciones a la inversión, pues finalmente
nos vamos retrasando en el avance tecnológico que tiene que ver con la velocidad y la capacidad de acceder. Y entonces expliquemos esto un poquito, lo de la subasta del espectro electromagnético. Entonces eso tiene unas franjas de megahertz, es decir, es una cosa casi de física, de bachillerato. Sí, pero pongamos lo más fácil. Son varias autopistas, así como aquí está la séptima. Voy a hablar sin Transmilenios, ¿no? La séptima, la Caracas, la 30. No, pero ojo porque sí son como Transmilenios porque son concesionados. Voy a hablar, pero estoy describiendo nomás las vías. La séptima, la 30, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vía de esas tiene unas características. Sí. Una, por ejemplo, permite mucha más cobertura, la otra permite una mejor señal, y aparentemente la joya de la corona, como dicen ahora para todo, es la de los 700, ¿no? Sí. La que es una buena señal y de muy buena cobertura. Claro, estaba por acumulación de posición dominante. Por ser un actor dominante en el mercado. Pero le quitaron esa prohibición, ¿no? Para participar en la de las 700. Están haciendo los comentarios todavía para el... pero le van a quitar la prohibición. Pero yo quiero señalar una cosa, Daniel y... Pero espérense, entonces, a ver, hay una subasta y entonces esta subasta se pone ante privados y el gobierno espera conseguir... Se consigue unas platas. Unas platas. La última concesión, la última subasta le aportó 700 mil millones de pesos al gobierno. Se esperaría que si esta es una franja más atractiva, va a ser mucho más. En este contexto, Aurelio, el privado, ¿cómo ve las posibilidades de participar en estas subastas frente a las decisiones que ha tenido que afrontar? Bueno, ya quienes ganaran esta subasta tendrían que, ya sí los acogerían las nuevas leyes, claro, tanto la del 94 como la del 2009, la 422 y la 1341. Lo que pasa es que esta del año 94, pues, estaba rigiendo y ellos compraron esos contratos y todo. Pero yo quiero señalar una cosa. Pero ahí hay un argumento que ellos hacen, hay inestabilidad jurídica, perdón. No. Entonces ellos dicen, si ya me cambiaron las reglas una vez. Finalmente, fíjese que fueron normas aprobadas en el año 98 y 2009 y se demoraron 7, 8 años más el Estado en tomar una decisión frente al tema. Pero el contrato estaba vigente, eso... Es decir, yo creo que no repitamos el alegato del Tribunal de Arbitramiento y el de la Corte, porque es decir, ya lex dura sed lex, ¿cierto? La ley es dura aunque sea ley. Fallado. Bueno, pero entonces, pero el punto es es que yo sí quiero insistir en algo, cada vez que discuto sobre temas de telecomunicaciones, discuto esto. Aquí el gran problema es la falta de una política pública de comunicaciones donde el Estado lidere esa política pública. Mientras el Estado colombiano sea un regulador, mientras el Estado colombiano sea un limitador o simplemente juegue el papel de casi veedor y todo recaiga en el sector privado, ni el país va a avanzar en materia de comunicaciones, porque en eso tiene usted razón. Mire, yo he estado leyendo sobre países que han tenido que los estados empezar a invertir ellos, porque el problema que usted está planteando de que los operadores privados ya no tienen cómo invertir, eso es cierto. En muchos países desarrollados incluso, los estados están pidiendo que poner a invertir porque la inversión privada no da. Entonces aquí no puede seguir el país con una política de comunicaciones aquí hay un debate, ¿es sobre políticas o sobre modelos? Porque el modelo está claro, el modelo es para que lo desarrollen los privados y para que la inversión la hagan los privados. ¿Y ese modelo a usted le parece que tiene una política pública clara detrás o no? No, nosotros, es que digo que coincidimos con el doctor Aurelio, nosotros creemos que es necesario definir una política pública de la industria de telecomunicaciones. Así es. Ahora, obviamente somos partidarios de la inversión, del respeto a la inversión privada, porque garantiza movimiento en la economía, crecimiento económico, generación de empleo y además la actualización de tecnología que todos necesitamos y tiene una influencia sobre la productividad del país. Y solamente unos daticos aquí para el final, Aurelio, este es el nivel de inversión que han tenido estas dos compañías en los últimos años y entonces son cerca, en el caso de Claro, cerca de 2 billones de pesos al año, en el caso de Movistar cerca de 600 mil millones de pesos al año. Y nos falta Tigo Une, que es la tercera empresa también, que tiene otro tanto de inversión. Una inversión que, como se veía, está un poco en decaída, obviamente respondiendo a la difícil situación económica. Mientras un país dependa para su industria de telecomunicaciones, para su industria TIC, dependa de la iniciativa privada,
ese país tenderá necesariamente a quedar en retroceso, porque esa política estará supeditado a los retornos que puedan tener de su inversión esos privados, y los privados trabajan a nivel de máxima ganancia. Le insisto, ¿usted sabe cuáles son los 4 países últimos? La nacionalización no ha funcionado muy bien en muchos casos. En el año 2011, del año 2011 a la fecha, solo 4 países han privatizado en algo sus telecomunicaciones, 4 países africanos. Pero bueno, ahí sí vamos en el enfoque del modelo, no, en el enfoque del modelo económico, porque definitivamente en Colombia está aprobada la inversión privada para el sector de telecomunicaciones. Yo no la estoy prohibiendo, creo que debe existir, puede coexistir, por supuesto, pero no es lo único que debe haber, y nosotros, porque si lo único que hay, en eso es lo que estamos decimos, viviendo. tiene que haber reglas claras. Pero estudien y verán en telecomunicación a nivel mundial, en muchos países hoy, ante la falta de posibilidades de invertir de operadores privados, los estados... Muchas gracias. La inversión la trae la estabilidad jurídica. Nancy Patricia Gutiérrez es presidenta de Asomóvil. Aurelio Suárez es panelista de Blue Radio, analista político, economista aficionado y miembro del Polo Democrático Alternativo. Muchas gracias a los dos y nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.